Buenas a todos y a todas, bienvenidos a mi canal. Soy Empanadilla Humana y este es mi primer vídeo dentro de mi canal. Es un canal que va a ir, os lo cuento un poquito, va a ir sobre Magic, pero va a ir sobre Magic un poco diferente. Va a ser mi punto de vista sobre este grandioso juego y lo voy a hacer con humildad y con ganas para que se pueda ver cómo es esto del Magic Online y cómo se juegan las barajas. Vamos a analizar esta vez la baraja Golgari Pactol, que es una baraja que me gusta mucho, la he jugado bastante en el mall. Se puede mejorar siempre, pero es una baraja bastante buena y que funciona. Y bueno, pues ese es mi primer vídeo, espero que os guste. Si os gusta, por favor, dale a me gusta y suscribiros a mi canal. Y espero que el contenido que vaya subiendo sea de vuestro agrado. Un saludo y vamos a darle caña. Bueno, pues esta es la baraja Golgari Backdoll. Lleva de base 19 tierras, entre ellas lleva dos Boyuca, lleva una Bonzer, una tierra Bonzer, Golgari Road Farm, una Haunted Mire que te la puedes buscar con el Troll, 4 Calni, lleva 7 pantanos y 4 Vault of Whispers que nos ayudarán pues para cuando juguemos todo lo que son las cartas, las cartas para robar, ya sea el Viscerator, Fanatical Offering o Reconnaissance Bargain. Nos ayudará si en algún momento necesitamos sacrificar la tierra artefacto y además nos sirve para ganar tener más artefactos para poder jugar la rata, la Refurbished familiar antes. Bueno, lleva dos Blood Fountain de base para poder recuperar bichos del cementerio, dos Toxin Analysis que nos irán muy bien para nuestras Keep Rats y poder matar a todo lo que nos pongan en la mesa. Un Candy Trail, bueno, es una forma de ganar vida y además con el Scry es una carta bastante útil, además que es artefacto. A mí me gusta que lleve una de base porque hay mucho agro y la gente va muy rápido quitándote vidas, entonces bueno, es una manera también de poder sobrevivir con esto. Dos Nihil, que a día de hoy con tanto Spy Combo es necesario. Lleva dos cartas de la colección de Final Fantasy. Me gusta mucho esta carta. Está bastante... bueno, no se juega demasiado para lo que yo creo que debería de ser. Pero aún así, bueno, hay una versión de Grixis Affinity que sí que la lleva. Y hay una versión de Mono Black Burr que también la juega. A mí personalmente me gusta mucho, aunque es verdad que muchas veces será la carta que si debemos cuando hagamos la segunda partida, sobre todo cuando estemos jugando contra barajas más agro. Es un deck que, al menos yo, bueno, ya me diréis qué opináis vosotros y vosotras, pero me cuesta bastante idear, saber qué quitar de la baraja. No soy jugador de midrange y me cuesta un poco saber qué quitarme, pero de todas maneras es una buena carta. Me parece que ponerte un bicho 1-1 con +1/+0 y que hace un punto de daño cada vez que juegas un hechizo de no criatura, pues es una buena añadido. Llevamos los 4 cast down y luego el paquete de robar, ¿no? Que son los dos Eviscerators que además con el flashback lo podemos jugar desde el cementerio. 4 Fanatical Offering que nos van a ayudar para poder jugar, para robar carta, pero sobre todo también porque nos pone un artefacto de mapa y eso va muy bien para nuestro pack doll. Llevamos dos Reconnaissance Bargain también para ganar vida y para robar. Una Teething Blade, bueno, parece una tontería, pero en determinados casos y determinadas partidas nos va a ayudar, sobre todo cuando no podamos hacer objetivo, por ejemplo con Vogels, pero también con Cowgates, con alguna carta, como por ejemplo con la que tiene protección contra monocolor. Es una carta también que nos puede servir para late game, para poder ganar vidas si hacemos el craft de criatura. Así que bueno, llevar una me parece interesante. Llevamos 4 patatas, 4 Vicor. Llevamos Lembas.
que también me parece interesante para ganar vida. Es una carta que además cuando la petas vuelve otra vez a la biblioteca, te hace un Scry 1, robas carta, me parece muy interesante. Mindstone, esta es una añadida que la jugaba un jugador aquí en Magic Online, me gustó la idea y, y bueno, es un añadido interesante. Puedes rampear con esto, va más rápido y además en el late game también puedes sacrificarla y ganar, robar una carta y te sirve como artefacto para poder bajar las ratas, las Refurbished. Vale, llevamos 3 Creep Rats para limpiar mesa cuando haya mucho bicho. Es verdad que cuesta 3 y a veces es un poco lento, sobre todo porque necesitamos 3 para bajar, uno para activar y en todo caso, si tenemos un Toxin, pues claro, hacer Toxin primero y activar, se dan 5 manás. Pero de todas maneras, en determinados pairings es buenísima. Llevamos los 4 Pactols, que es una carta muy chula, muy buena, que nos permite pinguear a nuestro oponente y ganamos vida y él pierde vida. Eso nos va a ayudar pues para barajas agro, cuando consigamos meterlo en partida y que quede un poco de tiempo, vamos a ganar vida fácilmente. Los 4 Refurbished y por último el Troll Akakazaun, que nos sirve para asfixiar el maná y también es un bicho que en el late game nos puede ayudar. Esto sería lo que sería la baraja. El sideboard llevamos 2 dures. Me gustaría llevar más, pero ya veréis que es un sideboard bastante justo, entonces llevamos 2, está bien, para barajas, por ejemplo, como High Tide o otro tipo de decks que necesitemos mirar a mano, por ejemplo, Mono Red, es necesario. Luego llevamos Drowning Sorrow contra barajas agro, contra barajas bichos, por ejemplo, Rally, Mono Black Sacrifice, esto puede servir, o Elfos, o Hadas. Un Snuff Out es interesante porque también nos puede ayudar para matar bicho con tierras tapeadas y así no tener respuesta del oponente. Es una muy buena carta. Antes estaba jugando mucho más en la época de Glitters, ahora se juega un poco menos. En la época de Glicombo también se jugaba bastante, pero bueno, es una buena carta, es un cartonazo. A mí que juego Premoders me encanta esta carta, aunque en Premoders no se juega apenas, por no decir que no se juega, pero sigue siendo un cartonazo. Luego llevamos un Spinning Darkness, es una buena carta porque nos permite ganar vida. Si tienes tres cartas negras en tu cementerio, las puedes exiliar y no tienes que pagar el coste. Es un coste bastante alto, por lo tanto te interesa tener cartas en tu cementerio para poder jugarlo gratis. Pero es una buena añadidura porque ganas vida y eso es necesario, sobre todo con tanta baraja agro. Llevamos 4 Troublemaker of Fe. Esto está muy bien contra pairings tipo... bueno, que llevan artefactos, pero sobre todo, pues eso, ¿no? Contra barajas como Young Willfire, si empiezas tú, es una buena antes de que hagan el Cleansing Willfire, pues le puedes molestar bastante. Y contra barajas como Grixis o como Spare Ephemerate o bueno, otro tipo de barajas que llevan muchos artefactos, pues siempre es útil. Los Weather, que son imprescindibles y que por eso esta versión lleva verde sobre todo, para poder ganar vidas cuando lo juegas contra todas las barajas Monred que hay ahora en este momento en Liza. Y por último, una más de Nihil. Hay mucho Spy Combo, entonces es interesante guardarla y usarla para reforzar las 2 que tenemos de base. Así que esta sería la baraja. Vamos a darle caña y vamos a jugar la primera ronda. Bueno, pues vamos a hacer la primera ronda. Vamos a ver contra J. Bremler. Y bueno, pues tenemos una mano bastante bien, bastante buena. No la podemos quedar. Sí, hacemos keep. Empieza él. Vamos a ver. Vale, Rubén rojo. Epicuro. Bueno, tiene toda la pinta de Mono Red, pero vamos a ver si es Mono Red Madness o es Rally o a ver qué tipo de baraja es. Segunda montaña. Muy bonitas, por cierto. Esas calaveras son muy sexys. Y vamos a ver qué hacemos. La verdad que vamos a tener que correr. Ahora no puedo bloquear porque necesito el token.
Bueno, necesito el token. Tengo más tokens, voy a bloquear para intentar evitar daños. Porque la mono red cuando se pone rápida es imparable. Hay que gestionar todos los recursos que tengamos. Voy a bajar la tierra artefacto y voy a jugar un Icor. Probaremos. Vamos a ver qué nos sale. Ahora, rayo a la cara. Y otra tierra. Estamos un poco fludeados. Juega Highway Robbery, pero lo juega a pelo. Sin el plot ni nada. Muy bien. Una sneaky. Y para adentro. Bueno, pues esto tiene pinta de que va a ser rápido. Pega con el Epicure y vamos a 15. Bueno, vamos para allá. A ver. Necesitamos... La verdad que necesitamos correr, pero no tenemos tampoco tanta velocidad. Yo creo que voy a poner otro token para parar al Epicuro. Y voy a bajar Lembas para intentar tener algo de ganar vida en estos turnos primeros. Ya digo, es complicadísimo ganarle a la primera partida a Mono Red. Madness es muy difícil, pero bueno, lo vamos a intentar. Tenemos las Lembas, tenemos un Candy Trail también. Bueno, lo vamos a dejar en el top. La verdad que lo que necesité robar es un Pack Doll y ya tengo un Cash Down, así que lo voy a poner abajo. Unas ratas. O sea, el problema de las ratas es el de siempre, ¿no? Que como nos hacemos daño, pues no es tan bueno. Pero bueno, podemos hacer un barrido y al menos parar un poquito la sneaky los primeros turnos. Mira, ya estamos a 14. Eso tiene pinta de ser Rakdos Madness. Parecía Mono Red, pero no. Hace un plot de Highway Robbery. Pega con los dos. Voy a bloquear con la planta. Y me voy a ir a 12. Bueno, pues a ver. Un Pactol no estaría nada mal. Nos ha salido Pactol. Vamos a bajar tierra. Y vamos a... Yo creo que petar lembas. También podemos bajar las ratas y hacer uno de uno. Lo que pasa es que... Sí, lo que pasa es que cuando entre otra vez el Highway Robbery vuelve otra vez la Sneaky. Pero podemos ganar un poquito de tiempo. Sí, es posible que nos la mate. Eso también puede ser. Pero vamos a ver. A las malas, a ver si por lo menos ganamos un poquito de tiempo. Y en el turno siguiente ya podremos ganar vida con lembas. No soy muy bueno con mi range. Lo reconozco que no es un deck, no es un tipo de barajas que juegue. Pero bueno, quiero testear otro tipo de decks. Y la verdad es que esta baraja es muy chula. Con los Pack Dolls, con las ratas. Es como si fuese una Gardens, pero claro, no tiene todo el removal que tiene la Gardens. No lleva los Jumping Ghast, no lleva el artefacto que hace -2/-2. Y se nota, sobre todo los primeros turnos se nota bastante. Necesitamos un Pack Doll para un poco estabilizar la mesa y ganar algo de vida. Y aquí es complicado hacer la rata con el poison para que nos dé vida, porque es fácilmente que en respuesta nos maten a la rata. Así que bueno, veremos, no sé. De Cyborg ya tenemos clarísimo que las Weatherstone van a entrar, y veremos si también los de -2/-2 para todos los bichos. Running Sorrow. Ahora vamos a hacer el barrido y por lo menos nos hemos quitado ese turno, los 3 daños que vamos a hacer. El turno que viene ya veremos. Ya ha bajado Topicuro. No sé por qué bajó antes entonces el otro, porque ahora se lo he matado y podría haberlo reservado. Este robo es muy bueno. Vamos a bajar la Snigil. Vamos a ganar vida.
Yo creo que voy a bajar la tierra artefacto por si nos juega... Sí, por si nos juega el 2-2 volador. Tenerlo preparado. Sí, lo que pasa que claro, no podré robar carta con la Nihil en ese sentido. Pero me parece que no voy a robar carta con la Nihil y prefiero guardármelo por si me juega... Por si me juega el bicho. A ver qué descarta. Arms of the Veil. Vale, no descarta, pero tiene muchas Blood Token. Lo podría descartar igualmente. Pero perder una carta también es muy malo. Vamos a sacrificar esto. Y yo creo que vamos a robar carta. Porque luego puede que a lo mejor no lo haga, así que vamos a hacer el 3 de daño. Estamos ahí. Además solo tiene mana negro, por lo tanto no va a poder jugar el bicho negro, así que por lo menos eso está bien. Pasa que el Reactor Madness es un no parar de robar y de hacer daño. Es fácilmente que nos tenga ahora ya. A ver que juega por 2. Grab the Price con Fiery Temper nos deja 5-1. Esto ya está. Pues GG. Bueno, primera partida es muy complicada. Es muy difícil. Aquí entran los Weather. Entra el Spirit Darkness. Vamos a meter Drone y Sorrow y un Nihil. El Toxin es muy bueno, pero claro. Los magos lo vamos a quitar. Tengo que quitarme 6 cartas. Factor es muy bueno, pero es muy grande también y cuesta de que baje. Vamos a quitar uno. Ratas las dejo. Fountain es lento, voy a poner una. Toxin es que es lo que digo, pero ganar vida siempre está bien. Voy a quitar un Minds. Es difícil, este es un deck que realmente cuesta muy bien, o sea, cuesta mucho saber qué quitar. Porque quieres que obtenerlo todo, ¿no? Y es eso. Voy a quitar un Cast Down. Tiene bichos pequeños. Los puedo eliminar con los Droning Sorrow. Voy a quitar un par. Creo que me voy a quitar una rata. Lo voy a jugar con 61. Bueno, aquí la clave es encontrar Weather y jugarlo en el momento preciso para ganar tiempo. Tenemos Droning Sorrow, tenemos Tierra Artefacto. Bueno, vamos a probar. No tenemos Weather, pero podemos robar. Necesitamos algo para bajar, una patata o un candy o una lemba o un token. También estaría bien. Vamos a ver si tenemos suertecilla y podemos hacer frente a la Reactor Madness, que es un emparejamiento muy difícil. Es muy difícil. Muy rápido. Roba mucho. Mucho cantrip. Y bueno, pues empezamos bien. Manadures. Pues nada. Que nos quite lo que quiera. Al fanática, supongo que fanática de Ofelia o el Droning Sorrow. Vamos a ver qué quita. Duro. Sí. Además tienen esta parte de bajarte, de jugarte todo lo que sería descarte, que también es una alternativa que tienen ellas y que les funciona súper bien. Bueno, podemos ahogar a los full time. Y bueno, descartaremos para ver si encontramos alguna cosa de robar. Pero ha dolido, fanática, le ha dolido. No es que empiece muy rápido él,
un punto de daño. Bueno, al final no he descartado, me he esperado. Bueno, voy a descartar ahora. Y estamos fludeados. Bueno, a ver si tenemos suerte y nos sale alguna carta para poder robar. La mano no era mala, pero claro, no era tampoco espectacular. A ver, por 2. Highway Robbery. Se lo piensa. Esa tierra es muy chula también. De Mirrodin. Martedin, como no, Martedin es que es un maestro. Tiene artes guapísimos. Vale, Faithless. A ver qué descarta. Puede que descarte de bicho. O almas. Vamos a ver. Uf, 2 snackers, madre mía. Pues tenemos un problema. Como no nos ha dado una Nihil, hemos puesto otra más. Llevamos 3. Y llevamos 2 boyucas. A ver si tenemos un poco de fortuna y nos sale algo de esto, porque si no, nos podemos ir rápido de la partida. Bueno. Vamos a... Yo creo que bajar tierra artefacto y sacrificarla. Prefiero tener la Blood Fountain. Vamos a ver qué robamos. Para todo ahí. Vamos a jugar rata. Sí, ahí es cuando piensas, a lo mejor no tenía que haber sacrificado la tierra y haber sacrificado la Luz Fontaine. Es posible, sí. Tal vez la jugada era esa. Para haber podido luego bajar el pacto en el siguiente turno. Descartamos y se descarta de una Hands of the Vein, o sea que ahí le hemos hecho un favor. Y supongo que ahora jugará la retro del Faithless o jugará algo de descarte que meterán las Sneaky. Y que mete. Sí, las de Price, Kitchen, todo el equipo. Todo el equipo. Bueno, tenemos Drowning Sorrow. Pasa que Drowning Sorrow es bueno, pero necesitamos una Boyuka o una Nihil, porque si no las Sneaky van a empezar a entrar y salir como quieren. Vamos a ver, pega con el Kitchen. Pues sí, tengo que bloquear porque estoy a 13 y todo lo que es perder vida es malo contra él. Vamos a ver. Uf, qué suerte. Vale, pues vamos a hacer Drowning Sorrow. Esta la vamos a dejar abajo. Y Boyuka. Por lo menos algo es algo. Y ahora lo que necesitaríamos sería un Weather para... Sí, para ganar algo de vida, porque si no tampoco es que estemos tan bien. Estamos a 13, 5 cartas en mano tiene él, o sea que le hemos quitado la retro del Faithless Looting, 4 cartas. Vampiro, empezó vampiro y se descarta. Fury Temper nos deja 8. Claro, es que el tema de la Dark Commander es eso, o sea que no pierde cartas, o sea, ahora sigue teniendo 3, o sea, es una pasada. Sí, es espectacular. Y me da miedo bajar el Pactol porque es posible que pueda tener un Smash to Smithering, y entonces sí que nos peta el cacharro y nos hace de 3 daños. Pero bueno, tengo que jugarlo.
Creo que tengo que jugarlo. Vamos a ver. ¿Y qué más? Descarta tierra. Está un poco fludeado, eso sí. Vale. Pues vamos a jugar el Pactol. Vamos a meter. Damos una vidita. Vamos a la tierra, damos otra. Y vamos a ponerle el token de mapa. A ver si hay suerte. Toxin Analysis. Uy, esta es buena. No, la dejamos arriba. Y podemos pegar y ganar vida. Vamos a ver si nos aguanta el pacto algún turno. Ahora lo bueno que tenemos es que, bueno, si no tiene suplex o tiene Smash to Smitherings, podemos empezar a remontar un poquito. Vamos a ver si hay esa suerte. Pero si no, claro, estamos a 10. 4 cartas en mano. Nosotros dos, tampoco nos han salido muchas cartas de robar. Hemos hecho un Fanatical solamente. 2 manas. Ay, ay, ay. Y nos cae el Smash. No, Highway Robbery. Y a ver qué se descarta. 2 pantanos. Sí, está fluideado. Vale. Un Rakdos Carnarium. Se subirá un Jagged. Que debe tener en la mano para no jugar nada. Vamos a ver. Suspense. Bueno, es mi primer vídeo en el canal. Espero que os vaya gustando el contenido que voy subiendo. Ya digo, no soy un super jugador, pero me gusta probar cositas. Y cualquier comentario o cualquier consejo está bienvenido. Bueno, nos juega ahí un Faithless Looting. Vamos a ver si ahora... Bueno, ahora sí que ha hecho pleno. Nos vamos a ir a 4 y él se va a ir a 26. Pero nuestro Pactol va a sobrevivir. Pegaremos con él y vamos a ganar 4 vidas, al menos. Al menos vamos a ganar 4 vidas. Lo que pasa es que... Sí, ganaremos 4 vidas y además al poner el token de pista le damos una vidita más. Yo voy a jugar el token de pista ya. A ver si robamos algo bueno. Bien, esto es un buen robo. Vamos a pegar con la pactoleta. Y el turno siguiente vamos a bajar Golgari Road Farm y vamos a subir la Oyuka. Y yo petaría la tierra artefacto, porque es que si no, no quiero petar la Root Fontaine. Pero lo haré al final del turno de él. Vamos a ver qué juega él. 5 cartas en mano, son muchas cartas. Lo tenemos bastante crudo, porque 5 cartas en Ragdoll Madness. Y además, bueno, el cementerio no tiene nada que pueda rehusar, pero son muchas cartas. Y tiene 5 manás, o sea, tienes 4 tierras, pero 5 manás para poder jugar. Y además tiene una Jacket Barren, por lo tanto estamos a 8. A ver si hay algo de suerte más, pero es lástima no haber tenido la Weather. Puede que se piense que tengamos un Weather y está pensando si jugarlo todo. Se sube otra Jagged, está realmente fludeado. A ver qué hace. Las Teddy, qué chulas que son, de verdad. Vampire Kiss. Estamos a 7. Necesitamos un Weather sí o sí. Highway Robbery a pelo. A ver qué descarta. Antes llevaba una versión que llevaba un Fire Blast, pero ahora ya no se usa, no se estila. Aparte está la versión sin artefactos, que es la que se más se juega últimamente. ¿Qué descartar? Yo creo que debe tener un montón de... Debe estar fludeado, ¿eh? Vamos al tema. Lo que pasa que no quiero quedarme sin una tierra, pero es que tengo la rata aquí.
Es una lástima perder la Blood Fountain. Se lo voy a hacer a la tierra. Vamos a ver, es posible que me caiga. Oh, qué bien. Estupendo. Muy bien. Vale, pues podemos jugar esto así. Primero Pactol. Quedamos 2 vidas. Bajamos tierra. 2 vidas más. Dejamos a 11. Y vamos a pegar. Y dejamos abierto para el posible weather. A ver si juega algo a final de turno. No juega nada. Tenemos un Eviscerator en el cementerio. Vale, Jagger, estamos a 10. A ver si conseguimos remontar. Tiene buena pinta, pero es que es un deck que en un momento te hace un Cristo. Te puede hacer bastante daño, te da picotazos y es el tema de que no deja de robar. Tiene 5 cartas y yo creo que hay muchas tierras, porque al menos tiene otra tierra más, o sea que tiene 4 cartas útiles. A ver qué hace. 3 manas. Descarta una Sneaky y la va a poner en juego. Y nos juega un Kinchen Imp. Vale. Entra la Sneaky. Tenemos que matar al Kitchen Imp para que no nos haga daño. Tampoco ha hecho muchos hechizos. Ha hecho uno, es posible que haga otro. Pero matarnos no nos va a matar, o sea que le vamos a hacer un castado. Vale. 5 cartas en manos, que no para de robar. O sea, nosotros vamos perdiendo cartas y él todavía tiene 5 cartas en mano. Una tierra, una Jagged, pero es una barbaridad. Buah, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Lástima que no tengamos para petarle la Sneaky, porque podríamos bajar la Boyuka y hacerle daño. No la voy a bajar, me parece. Voy a pegar con los 2 Pactons. Podríamos robar, pero si robamos no podemos hacer weather, hay que dejar ahí abierto. Y la Boyuka me la voy a guardar. O si me sale algún Droning Sorrow o otro castado. A ver qué hace. Hace rayo. Hechizo. El problema está en que nos puede hacer ahí 2 hechizos a la vez. Lo que pasa es que ganamos solo 6 vidas. Ya tenemos 2. 6, 9, 15. Sí, vamos a hacer eso. Vamos a ganar vidas. Y vamos a ganar ahí. Nos vamos a ir a 22. Bueno, 22 vidas. Ya salgo. Hemos tenido suerte de que hemos cogido las 2 weather. Y luego el turno siguiente, pues a ver si robamos algo con el Eviscerator. De todas maneras él está a 8. Y ahora aún nos va a jugar todo porque sabe que no tenemos nada. Fadeless Looting con retro. Uf, qué duro. Van a ser 3, vamos a ir a 18 y vamos a ver si pega o se mantiene quieto. A ver qué hace. Se lo piensa.
Me puede matar un Pactol, pero lo puedo recuperar. Sí, lo voy a pegar. Vale, bueno, eso es un buen robo. Vamos a pegar. Y si me mata, pues lo recupero. Vale. Buen cambio. Vamos a recuperar. Y ahora que está Capet, vamos a jugar la rata. Se descarte. Y vamos a jugar la Boyuka. Y le quitamos la Sneaky. Vale, siguiente turno tenemos Pactol, tenemos Fanatical y tenemos el Sergio Panterio. Vale, bien, esta partida ha estado muy bien. Y ahora es un poco el plan es el mismo, lo que pasa que ahora sale él. Las Crypt Rats, no lo sé si las ratas ayudan bastante, la verdad. Es que te haces daño, pero son limpiamesas más. Y un Pactol más, pero es lo que hagamos, que cuesta 4 y te encuentras un par en primera mano. Vamos a seguir con el mismo plan, a ver si sale todo como esta vez. Fontaine, Keep Rats. Un arte precioso, Pauli. Es chulísimo. Sí, yo pienso que no sé, a lo mejor habría que quitar algo más, pero los Toxin me gustan, los Fontaine, los Cast dan un par para los Kitchenib. Todo lo que es de robo lo queremos. La Teasing Blade, sí, me parece que voy a quitar la Teasing Blade, voy a poner una rata más. La Teasing Blade es buena, pero contra él no es tan buena. Puedes craquearla y ganar vida, pero eso es muy a late game. Y a late game puede que estemos muertos. Bueno, es una salida lenta. Tenemos la Mindstone, que es una nueva añadida que nos ayuda para rampear un poco. Y tenemos las ratas para limpiar mesa. El Spinning Darling es muy bueno, pero necesitamos por lo menos tener 3 cartas en el cementerio. No es una super mano, pero me la voy a quedar. Voy a probar, a ver. Tenemos la Guyuka. Si nos hace salida faceless con las Sneaky podemos hacer algo. No lo ha hecho. Vamos a jugar el Calni y le vamos a dar turno. Es posible que haga Highway Robbery o haga el otro que hace 2 puntos de daño y nos juegue la Sneaky. Es muy posible. Vamos a ver. Que nos haga muy rápido. Jacket Barren, vale. Eso quiere decir que tenemos un tornillo más. Vale, esto es un buen robo. Vamos a jugar el pantano, por si tiene cosas maliciosas contra los terrenos, los artefactos. Y vamos a jugar a Nihil. Y ahí tenemos un seguro por si juega. No robaremos, pero por lo menos le podemos quitar una sneaky. Vamos a ver. Hemos rampeado, eso. Ahora tenemos 3 manas. A ver qué hace. 7 cartas en mano. Nosotros 5. Necesitamos Weather. Y sobre todo necesitamos algo para robar. Necesitamos, porque si no, no vamos a quedar estancados y no vamos a poder hacer nada. Uf. Pues nada, el Spinning se va al cementerio. Y nos deja una mano con 3 cartas y una Crypt Rat. Vamos a ver. No sé si tiene tierra porque no lo ha bajado todavía. A ver. Está recalculando. A lo mejor tiene una de las que se sube, una de Bones Land. Vamos a ver. Está pensando. Bueno.
pues eso, vamos a ir subiendo este tipo de contenido a nuestro canal. Y nada, pues cualquier sugerencia que tengáis o duda o cualquier cosa, pues ahí vamos a ir mejorando. Al principio las ediciones, si no son muy buenas en el vídeo, pues un poco de paciencia, porque no controlo mucho. Soy un old schooler, pero iremos mejorando. Vamos a bajar el Battle Whispers. Y ahora que está tarde, vamos a bajar la rata. Como tenemos tierras, tal vez final de turno podemos petar la Mindstone y robar una carta extra. Sí, yo creo que se puede hacer. A ver qué descarta. Si descarta Cestradres. La verdad que claro, al meterse las dures, eso también pierde un poco de cartas agro, cartas ofensivas, que está bien. A ver, qué descarta, se está pensando mucho. Está ahí pensando. Esperemos que no pierda por tiempo. No creo, porque además es un deck muy rápido. Un Stat Confession. Vale, esto es contra Pack 2. Venga. Y ahora toca a él. Vamos a ver. Por ahora no ha fallado el Andro. Vamos a ver qué hace. Ya digo, si podemos robar una carta más con Mindstone, que para eso también es muy buena. Yo creo que es una carta muy buena, aunque no sé si es óptima para este deck, pero por lo menos me gusta. Además es una carta muy old school. Vale, va a jugar el Highway Robbery, que lo tenía ploteado. Vamos a ver qué descarta. Esto es importante. Si descarta descarta un Kitchen Imp. Podemos bloquearlo con el Furbished. Hacemos un cambio para que no nos haga daño. Pues eso, es una carta que me parece bastante buena. Llevar un pad no te molesta. De Weatherlight, viento ligero. Y es muy bonita también el arte de Adon Rex. Y es eso, a Light Game te permite robar una carta más, que nunca está de más. Vale, Juan Canario se sube el Jagged. Tiene 4 cartas útiles. Una tierra. Y un mana negro. Tampoco. Bueno, vamos a ver. Está jugando. A ver. ¿Qué es lo que hace? Si pega con el Kitchen Imp, supongo que sí. Vamos a ver. Sí, pega, lo vamos a bloquear. Intercambiamos. Bueno, es bastante bueno que estemos en el turno 4 y todavía estemos a 19. Eso es una gran noticia. Contra el Rakdos Madness la verdad es que ya es bastante decir. Vale, nos mataba, vale, intercambiamos. Y a ver si juega algo más. Casting to the Fire a la tierra. Uf, esto duele. Bueno, entonces lo malo es que no es un Smash to Smithereens, que está bien. Tenemos la Mindstone y tenemos una tierra más. Vamos a dejar que lo haga. Bueno, no podemos hacer otra cosa tampoco. No vamos a petar la Mindstone, vamos a esperar un turno a ver qué robamos. Vale. Vale. Vamos a jugar tierra. Vamos a jugar Blood Fontaine. Y le vamos a dar turno. Sí, porque bajar la rata así no tiene sentido. Y la Boyuka me la guardo para más adelante. Tal vez ahora sí que podemos hacer Milestone al final de turno. No me quería quedar con tan pocas tierras. Me hubiese quedado con 2 y una 3. Esperaré un turno y a ver qué robamos. Me baja un Jagger. Puede que esté otra vez fludeado, Vamos a ver.
4 manás, bajo un kitchen. Vale, este sí que no lo comemos. Pero tenemos la rata. Pasa que utilizarla para un bicho es demasiado poco. Vamos a petar la Mindstone. Vale, es un buen robo este. Y ahora, vale, bien. Tenemos ahí 2 cartas. Tenemos forzados a bajar Boyuka. Y... sí. Vale, pues jugaremos el Viscerator al Blue Token en el turno siguiente. Y a ver si nos sale alguna cosita como un Weather o algo. 16, no nos ha salido Cast Down. Tenemos el Crit Rat en mano, pero contra él no nos sirve para petarle el Kitchen Imp. Tenemos una Nihil que está esperando a ver si baja una Sneaky, si juega. Vamos a ver. 2 Vampire Kiss, vamos a 14. Fiery Temper, vamos a 11. Kitchen Imp, vamos a 9. Está complicando el tema. Le queda un maná. Lástima no tener un Weather aquí. Podemos hacer ahí Weather de 3. Y se descarta de una montaña. 3 cartas en mano todavía. Vamos a 9. Necesitamos un Weather. Otra tierra, 2 tierras. Vale, pues vamos a hacer el Isolator. Bien. Robando un Pactol. A ver, lo que pasa es que el Pactol sí, lo tenemos que jugar. Y lo malo es que nos haga el casting de Fire. Pero bueno, vamos a ganar una vidilla. Haremos una vidilla. Y si sobrevive este turno, y si sobrevivimos, a las malas me lo puedo petar con el Reconer. Yo creo que a lo mejor bajar, jugar un Golgari Root Farm a la Boyuka. Sí. Tiene 2 cartas. Puede ser que sobrevivamos, pero estamos a 8 porque el Kitchen no lo podemos parar. Va a depender un poco de lo que tenga en mano. Tendrá 3. A ver, si podemos sobrevivir. Ahora sabe que no tenemos nada para poder hacerle ahora de Weather, o sea que si lo tiene todo lo va a gastar. Baja un Epiculo, vale, es un puntito, pero al menos no es una Hecatombe. Le da al Blood Token, que eso sí que le ayuda. Blood Token, Fiery Temper, nos vamos a 6, nos vamos a 4. Vamos a ver. Y encima roba carta, tendrá 2. Tiene 3 manás. Hay 5. Si tiene rayo nos tiene. Si no tiene rayo, podemos sobrevivir. Y tenemos Weather. Vale. Vale, lo que pasa que claro, necesitamos hacer algo. Vamos a... Si robamos, no podemos jugar. Sí, podemos jugar rata, pero es demasiado poco. Necesitamos hacer un Weather por si acaso. Yo haría un Reconers para ganar algo de vida a la Nihil. Por si tuviese un radio en respuesta, aunque si no lo ha jugado ya es que no lo tiene. O no lo debería de tener. Sí, yo creo que vamos a hacer un Reconers a la Nihil y vamos a robar. Sí, robamos. Vamos a 4.
Vale. Vamos a hacer un weather. Nos vamos a ir a 10. Vamos a jugar Hunted Mile. Y nos vamos a quedar aquí. Pegamos. No, nos quedamos aquí. Y a ver si otra vez no tiene suficiente para hacernos 10 de daño. 8 daños tiene que hacer. Vale, pega. Vale, pues yo creo que ahora sí que lo tenemos. Ahora sí. Vamos una Mindstone. Vamos una vidilla. Yo creo que podemos jugar las ratas. Pero una rata tendría que ser de 2. Nos dejaría 6. No, necesitamos ganar vidas. Vamos a quitar la Mindstone. Ponemos un artefacto más. Fruta vida. Vale, tenemos el Drawing Sorrow. Pero ahora lo que nos interesa sobre todo es ganar vida y no perder esto. Y así ya, si hacemos un weather ya eso está finiquitado. Nos vamos a 18. Hacemos grande nuestro pacto para que no nos lo pueda matar. Bajamos tierra. Bajamos rata. Otra vidilla. Y yo creo que va a conceder. Pegamos. Bueno, ya hemos hecho el trabajo. Nosotros aguantar ese turno que nos podía haber matado si hubiera tenido una chispa, si hubiera tenido un rayo. Y ahora nada. Ahora vamos a bloquear al este. Dejamos que entre. Y vamos a ir contemporizando. Vamos a pegar con los dos. Pegamos con los dos. Y ahora hacemos el Drawing Sorrow. Nos puede matar el Packdoll también. Pero tenemos la Bloodfontaine que nos ayuda. Dejamos abiertos y le jugamos la Boyuka. Quitamos todo. Tenemos 2 Crypt Rats en mano. Vale, nos mata el Packdoll. No pasa nada. Nos vamos a recuperar el Packdoll y una rata. Y encima tenemos el weather. Vale. Jugamos el Pactor. Ok. Jugamos la rata. Descartamos la carta que tiene. Damos una vida. Pues se lo vamos a quitar. Y hacemos un weather, ya es definitivo. Bueno, sí, es complicado a veces. Mira, Games. Vale, pues primera partida ganada. Primera ronda. Y nada, vamos a la segunda. A ver qué tal. 1-0. Vale, pues estamos en segunda ronda.
Vamos a jugar contra Kebo. Vamos a decirle buena partida. Robamos una mano con una patata, 2 ratas, una Mindstone y una rata de la cripta. No la quedamos. Nos falta una carta para poder robar, pero bueno, lo demás está bien. Vamos a ver qué juega él también. Primero de todo vamos a jugar cierra artefacto y le damos turno. Segundo turno jugaremos Mindstone para subir maná. Y tercer turno jugaremos 2 ratas. Vale, parece que hay Sitheth. Sitheth Scred. Veremos si es la controlera. Supongo que sí, porque Fairies no se ven. Pues jugamos Swamp. Y vamos a jugar Mindstone. Ya tenemos 2 artefactos. Vale. Hace tiempo que no jugaba contra Sitheth. En nuestra liga hay un chico que hizo finalista en el Super Pauper con ella. Y está otra vez de moda la baraja. Se ve un poquito más que antes. Vamos a bajar tierra. Vamos a ver si cuela la patata. Estaría muy bien que colase. Cuela. Robamos carta y vamos a jugar rata. Posible que haga corte. Si tienes cred, pues se lo guardará, pero las ratas en tercer turno son molestas. Quitarle 2 cartas. Hace brainstorm para esconder lo bueno. Y a ver de qué se descarta. El siguiente turno jugaremos el pacto. Es un deck que se jugaba bastante antes. Cuando llegó Ragnos Madness sufrió mucho. Era un mal pairing para ellos. Pero ahora se vuelve a jugar. Y bueno, si lo juegas bien es un buen deck. Vale, se está pensando a ver qué se quita con el Brainstorm. Vamos a ver. Se lo está pensando bastante. Vale, ahora sí. Entra rata. Es posible que le caiga un Scred, eso también te lo digo. Se descarta una montaña y vamos a por la segunda rata. A ver de qué se descarta. Vale. De un Brainstorm. Vale. Le damos turno a ver si hace Scred, ¿no? Vale. Veremos si es... Sí, terror. Bueno, ha puesto 2 cartas. Tiene 2 hechizos. Ah, lleva los Galvanic Discharge. Ah, entonces no es... Bueno, no sé si es Sitheth o es Jeskai Ephemerate. Veremos a ver qué es. Puede que sea Jeskai Ephemerate. Ahora yo creo que voy a pegar con la rata. Lástima no tener para robar, pero vamos a pegar con la rata en este turno. Y yo creo que voy a jugar pacto. A ver, supongo que a ver si tiene counter o no tiene counter. Tiene counter. Jugamos Boyuka y le damos turno. Había que probarlo. 3 cartas en mano. Vale. Sitting Landscape. Y jugamos. Voy a pegar con la rata.
Va 16. Vamos a jugar el bastón. Veremos si tiene counter o bueno, la mata. Entra en juego. Vamos a jugar Nihil. Pink. Hacemos un dañito. Para 15. Y le damos todo. Podríamos haber tapeado un mana negro y haber dejado la Mindstop para haberla sacrificado, pero bueno. Se busca azul, por lo tanto no creo que sea Sky Ephemerate. Si no se hubiera buscado ya una llanura. Así que debe ser Izzet. 4 manás. Murmuring, vale. Esto es un poco problemático, pero bueno. Ojalá no saliera un cast down. O al menos algo para robar. Vamos a robar. Bueno. Vamos a bajar patata. Tenemos un puntito de daño. Robamos carta. Otra patata. La vamos a jugar. Le hacemos otro punto de daño. Se va a 13. Y robamos carta. Otra rata de la cripta. Y vamos a pegar con el Refurbished. Ahora el problema es que van a empezar a poner tokencillos de pájaro y ahí es un problema. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A ver. Tenemos el bastón que a las malas podemos ir haciéndole daño. Pero sobre todo necesitamos algo para robar. No juega nada. Y nos da turno. Supongo que tendrá algo para jugar un spell. Y en respuesta a petarnos el Refurbished, así que ahora no voy a pegar. Voy a sacrificar la Mindstone. Voy a robar una carta. Ah, qué mal robo. Voy a jugar Carney. Tiene 4 cartas. Y vamos a ver si hace counter a la rata. Supongo que si tiene counter la contestará porque no le gusta nada. Vale. Counter ya lleva 2. Y le damos turno. Sí, la pajarería, el morir eso es muy molesto para nosotros. A ver. Juega tierra, montaña. Pegará con el pajarillo. No, pega por el pajarillo. Muy bien, pajarillo, pues ahí estás. Refurbished. Sí, vamos a jugarlo. Vale, entra. Se descarta de un Tolaria, terror. 2, 3, 4, 5, 6. Pues le faltaba maná, tampoco es tanto. Vale. Vamos a bajar la otra rata. A ver si le hace counter. Y dejaremos el maná, el pantano en la mano como señuelo. Y le vamos a dar turno. Si juega un hechizo más, petaremos la Nihil. Por ahora no lo juega. Juega Ponder. Si dejamos que lo juegue, tendrá ya 2, pero tiene una tierra tapeada. Bueno, le vamos a dejar que vaya al cementerio y vamos a esperar con la Nihil.
La rata la podemos hacer de 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedaríamos sin bichos nosotros también. A ver. Ponder. Vale, no mezclado. Y... Uff, Casting to the Fire de main. Qué duro. De main. No es muy común, pero a veces lo llevan. Vale, pues matas la rata y matas los dos. No podemos responder, así que vale. Mueren los dos. Y ahora supongo que pegará. Bueno, a lo mejor no pega todavía con los voladores. Ahora sí que petaremos la Nihil. Sí, pega con un pajarillo y pega con el Murmuring. Dejaremos que entren. Y vamos a petar la Nihil. Jugaremos carta. Ay, necesitamos que algo de robar. Bueno, cast down no está mal. Tiene abierto, puede que tenga counter. Primero vamos a jugar rata. A ver qué se descarta. Etolarian. Vamos a ponerle el bastón a la planta. Y vamos a bajar el pantano. Y vamos a jugar cast down al Murmuring. Esperemos que no tenga counter. Tiene counter. Oh, Spell Piece. Pues nada. Bueno, podía pasar. También ha tenido suerte. Pues se queda el Murmuring. Esto puede ser partida. Si no sale algo para robar. Tiene una carta en mano. A ver si no mueve mucho el deck. Otro Murmuring. Uf, qué duro. Necesitamos motor de robo ya. Si no, se nos escapa la partida. Pega con el Murmuring y un pájaro. Van a entrar. Venga, algo de robar. Un bastón. Bueno, no es lo mejor, pero algo es algo. Vamos a jugar el bastón. Hacemos un punto de daño. Y le damos turno. Esperemos que no encuentre demasiados hechizos, porque nos vamos a poner aquí un desastre de pajarillos asesinos. Esto parece la película de Hitchcock de los pájaros, los cuervos. Ay, vamos a ver. Una carta en mano. Qué lástima que no hayamos podido matarle uno de los Murmuring al menos. Una lástima. Pega con un pájaro solamente. Va a entrar 15 y nos da turno. Vamos, Eviscerator, esta es buena. Bueno, pues voy a jugarlo ya. Tengo 2 puntos de daño. Una carta vamos a robar seguro. Y veremos si robamos 2 más. Sí. Vale. 4 manás.
Vamos a jugar otra patata. Haremos otros 2 puntos de daño. Irá a 5. Y luego vamos a otra carta. Vamos a jugar el Candy. 2 puntos más. Y vemos que nos viene. Pantano abajo. El Reconens arriba. Y le vamos a dar turno. Podríamos haber ciclado el troll antes, pero me parece un bicho. Ahora podríamos incluso jugarlo, así que me lo he guardado en mano. A ver qué juega él. 4 manás. 5 manás Lorien. Vale, esto está bien, porque se queda Tappet. Y nosotros podemos jugar el Reconers Bargain a la Icor. Y le haremos 2 puntos de daño más. Y luego voy a jugar la espada y ya está. Y lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Pegará con todo, con los pájaros. Sí. Solo pega con 3. Vale. Podemos bloquear con las ratas al Murmuring. Y le matamos al Murmuring al -1. Vale, pues nos toca a nosotros. Reconers Bargain. A la patata. Puntos de daño. Vale. Y concede. Bien. Vale, pues entonces aquí entra. Nos ha concedido. Bueno. Era un pairing que lo teníamos bastante controlado en realidad. Hubiéramos podido ganarlo perfectamente. Vamos a la tercera ronda. Vale, pues vamos con la tercera ronda. Después de haber conseguido nuestro rival en el anterior. Esto pasa bastante en Casual Games. Vamos a jugar contra Ultra Webman. Le vamos a dar suerte. Sí, si más adelante puedo, intentaré jugar partidas en ligas. Pero por ahora luego en el Casual. Me la voy a quedar. Tenemos patata, no tenemos para petar y robar. Esto tiene pinta de Poison Storm. Seguramente. Vamos a bajar tierra Tappet y le vamos a dar turno. Puede ser que sea Poison Storm. Sí, tiene toda la pinta. No sé cómo se me dará contra Poison, la verdad. Vamos a jugar palo. Vamos a jugar bastón, que contra él vamos a ir haciéndole un puntito de daño. Suelen tener bastantes cartas de nieblas y demás. Si no nos lo mata, esta es una carta interesante. Vamos a ver. Pues eso, más adelante si puedo jugaré ligas, porque la gente no se va tanto de las partidas. En Casual muchas veces la gente se marcha de las partidas y te deja un poco colgado, pero bueno. Vamos a centrarnos. Jugamos patata, le hacemos un punto de daño. Vamos a pegar. Y le haremos otros 2 puntos de daño. Ya 17. Y le damos turno. Turno siguiente jugaremos Pacto. Y a ver qué tal. 2 manás rojos. Pues entonces a lo mejor no es Poison. Puede ser Ruby Storm. Es muy posible que sea Ruby Storm entonces. Vale, esto le gusta jugarlo mucho a Calicase. Vamos a pegar con el token. Puede que esté acumulando para bajarlo todo de golpe. Bueno, es este turno, yo creo que este turno es bastante importante. Pero si bajamos un Pack Doll, le podemos hacer daño.
posible que tenga los que son reductores familiares que reducen el coste. Vamos a ver si lo tiene. Si lo tiene será seguramente partida. Manamorphos, vale, entonces en principio no lo tiene. Si no ya lo hubiera jugado. Es un deck muy chulo, la verdad. Rubí Storm es un deck muy chulo. Manamorphos. Es un combo más clásico. Ahora tenemos combos muy potentes como High Tide y como Spy Combo. Bitter Flame. Está jugando a pelo, pero tiene mucho ganar. Vale, le vamos a dar F6. Vamos a darle F6 porque me parece que esto ya se ha puesto las gafas de combo. Son 5 manás. Vale, tesoros. Tiene 3 tesoros, 3 manás rojos, puede hacer 2 más rojos. 4 manás. Aquí hubiéramos podido hacer un cast down, pero jugaremos de side y meteremos los snuff out dures y quitaremos lo que es más lento. 2 cartas en mano, puede que a lo mejor no convenga. Vamos a ver. 2 cartas en mano, 4 manas potenciales. Y 4 manas rojos. Y Butter Snipe. Uf. Pero se queda sin cartas. Vale, eso está bien. Podemos hacer... No puedo hacer rata, pero puedo hacer Teasing Blades y Cast Down. Y esto le duele bastante. Está sin cartas, o sea que he tenido mala suerte, no he podido combar. Vale, un punto de daño con el Packdoll y un punto de daño con el token. Down al Butter Snipe, puntito. Jugamos la Boyuka. Y para que no tenga con el Ritter Flame. Y pegamos con los 2 bichos. Lo dejamos a 6. Le damos turno, no tiene cartas en mano. Y o roba algo muy bueno. Puede ser, a veces lo proban. No. Vamos tierra, artefacto, un punto más y pegamos y ganamos. Pues 1-0. Vale, 1-0. Vamos a por el Cyborg. Tures, Snuff Out, Spinning Darkness. Claro, vamos a jugar Weather. Y nos vamos a quitar lo lento, las Blood Fontaine, las Nihil, un Packdoll al menos o 2. Y las Lemas las queremos. Un Black Market Road, sí. Los 2 se pueden quitar en realidad. Dejaremos uno. Vale, pues vamos a ver. Necesitamos dures para verle a la mano. Y necesitamos removal para que no nos ponga el bicho. Bueno, es una mano un poco lenta, pero nos puede servir. A ver cómo empieza él también. Vale,
Que no puedes tapear. Si te tapeas, pero tienes que ir jugando, no puedes tampoco quedarte ahí. Icor. Le damos turno. Tenemos un impacto ahí un poco molesto, necesitamos tierra. Vale. Está bien tener un Dures o un Weather. Vamos a ver. Morphos, hostia, se lanza ya. Vale, pues vamos a ver. Cuatro manás, 2 y 2 verdes, 2 rojos y 2 verdes. Vamos a ver. High score, big score, 2 treasure tokens. Y nos da turno. Vamos a buscarnos tierra. Lo está haciendo de a poco ahora. Nosotros la verdad que necesitaríamos un weather o algo. Creo que ahora es bueno quedarse abierto. Sí, vamos a quedarnos abierto y le vamos a dar turno. Si baja un bicho reductor de un familiar, pues le vamos a hacer cast down. Aunque lo puede hacer en respuesta también, pero bueno. Baja hacia la tapet y nos da turno. Ah, misclick. Vale, tenemos patata. Hemos hecho ahí un misclick y no se nos ha ido la oportunidad de haber hecho un Fanatical Offering. Y hacerlo ahora es malo. Vamos a jugar patata. Nos quedamos un poco tarde, tal vez si robamos tierra. Y no podemos jugar otra cosa, o sea que vamos a descartar el pacto. Y le vamos a dar turno. Ahora puede combar a placer. Si tiene combo. Sí, no era tan buena la mano realmente, era muy lenta. Y ahora tiene mucha tierra. 5 manás con el Season Song. No sé qué tipo de pairing es el nuestro contra él. La verdad que nuestro deck es mid-range, no es tan rápido, entonces le da tiempo a montar el chiringuito y a jugarlo. Es verdad que tenemos algo de descarte, pero es muy poco. Y las ratas entran más tarde. No es como la Mardu o como la Grixis, que pueden entrar turno 2. O turno 2 o 3. Pero bueno. Morphos. Tres manás, un rojo y 2 verdes. Vale, baja el familiar. Sunscape familiar. Baja tierra tapet, es raro. Si hace eso es porque no lo tiene tan caro, porque si no, no hubiera bajado una tierra tape. Treasure token. Vale, juega big score. 6 hechizos. Y puede que lo deje ahí a poco. Vamos a ver. Vale. Tenemos Weather ahora. Tiene 5 cartas en mano. Podemos hacer doble rata. O podemos hacer cast down al familiar. Creo que es mejor. Claro, es que tenemos también Weather. Creo que es mejor hacer doble rata. Vamos a hacer rata. A ver que se descarta. Esa tiene flashback. Y haremos otra. La Vision Mat de Final Fantasy. Una nueva añadido que le han metido
Qué lástima no haber hecho ese misplay, pero bueno. A ver si no tiene nada muy bestia y no comba, pero teniendo ya el Laoyin de Laoyin Mate en el cementerio, ahora va a ir a por todas. Sí. Vamos a ver. Baja el Otto Goblin, el Comancher. Son de Model Horizons. Baja Uther Snipe. Se pone serio. Big Score. 2 puntos de daño. Si nos da turno, podemos matarle el Uther Snipe. Vale. Juega flashback de Electric Revelation. 3 cartas en mano. Y todavía tiene esta, la retro. El flashback. Otro familiar. También a veces ganan pegando. Eso también lo he visto. Pirates Pillage. Roba 2 cartas. Queda 2 tokens de tesoros. Vamos a 14. Otro Cutter Snipe. Uf. Ojalá encontremos tierra. Una carta en mano. Juega el Laoyin Mat, la retro. Juega 2 cartas. 3 manás tiene. Tiene los reductores. Meta un tesoro. Big Score. Juega 2 cartas. Todo pinta ya. Tenemos pinta de fiambre. 6. Y un toque más, un tesoro. Vale, pues ya está. Juega el flashback y nos tiene. GG. Bueno, pues vamos a la tercera partida. No sé si hemos ideado bien. El Drowning Sorrow es bueno, pero es lento y lo que sí que vamos a quitar es el Black Mad Road. Vamos a meter el Drowning Sorrow. Y claro, tampoco podemos quitarlo todo, todo tiene que estar por lo menos 2. Y vamos a quitar un Toxin. Vale. A ver si tenemos un poquito de más fortuna. Necesitamos ver alguna Dures en los primeros turnos o hacerle rata. Eso sería lo suyo. Y él, si va rápido, tenemos un problema contra él. Vamos a ver. Hay tierras, bueno, hay una tierra pero no nos sirve, así que Murigan. Uf, qué mala suerte. Sin tierras, Murigan. Una tierra. Murigan. Oh, fatal. Pues nos quedamos esto. Nos quitamos rata. Boyuca. Visceraitos y fanática. Nos quedamos con las 2 Dures. Qué desastre. Bueno, esto a veces pasa. Manadures, le quitamos el Manamorphos y le damos todo. Tierra Tapet, tiene Kesik, Stone Chip Feral y Pillas. Le quitaremos el Manamorphos otra vez y le damos turno. Ah, qué desastre. Esto cuando pasa da mucha rabia, la verdad. Que Murigan a 4, pero Murigan a 3 hemos hecho, ¿no?
dos cartas. Nos da turno. Y nosotros no podemos jugar nada. Vale, pues a placer. Tiene dos tierras él. Ahora ha robado la verde. Nada. No podemos jugar nada. Todavía con un maná podríamos hacer alguna cosa. Pero sin maná es imposible. Tierra, tapet y nos da turno. Vale, nosotros vamos a jugar Mindstone y le vamos a dar turno. Siguiente turno daremos Icor. Esto, si hubiéramos tenido una mano normal, hubiéramos podido hacer algo todavía con los dos dures, pero con estas manos no se puede hacer nada. Y ahora él, 6 cartas en mano. A ver, bajar al Zonescape. Vale, peta tierra, baja el Kessig. Si nos sale, vale, si son un 6. Vamos a ver. Ella es pirata. Vale. Dos más rojos. Dos tesoros. Y la tierra que si la sacrifica le da lo verde. Otro Kessig. Otro Kessig. Es chulo el deck, la verdad que... Me parece que cuando hay tanto removal es difícil de plantar tantos bichos ahí en mesa, pero cuando lo consigue, big score. 2 puntos más, vamos aquí a 16. Dos tesoros, dos tokens de tesoro más. Dos cartas en mano. Los hechizos rojos y blancos cuestan nulos. Nos da turno. Vale. No lo podemos jugar. Vamos a jugar la patata. Y que nos da carne y le vamos a dar turno. Lo bueno es que no tiene ninguna carta que se juegue con retro, con flashback. Y tiene dos cartas en mano. Vamos a ver qué tiene. Pueden ser tierras también. Si no las ha jugado antes. Juega un Glitch Impossible, esto es muy bueno. Vamos a ver qué revela. Booter Snipe, Zonescape Familia y Montaña. Lástima, no he podido bajar la rata antes y quitarla. Vale, pétala verde, con el Zonescape y supongo que jugará el Booter Snipe también. Dos cartas en mano. Ahora lo que haga nos hace 4 de daño, sea lo que sea. Vale, esta sí que tiene flashback. Tengo muy complicado ya. Está jugando a placer. Mana for Force. GG. Vale, pues nada, estamos muertos.
Weather. Por si había alguna duda, te mata con el hechizo que gana vida, no está mal. Pues nada, él se va a 38 de vida y nosotros morimos. Muy bien, pues vamos a la cuarta ronda. Vale, pues estamos en la cuarta ronda contra el usuario Kisely. Vamos a desearle buena partida y vamos a por faena, vamos a darle caña. Después del Mulligan a 3 en la otra ronda, empezamos con Mulligan. En esta también, no, otra vez. El Shuffler del Magic Online me está haciendo perrerías. Vamos a ver. También tenemos que hacer Mulligan en esta. Vamos a ver. Mulligan a 5. Uf, qué mala mano, pero me la tengo que quedar. Quitamos una tierra. El Toxin. Creo que vamos a quitar el Toxin. O a ver. Backdoor y una tierra, sí. Vamos a jugar tierra de artefacto y le vamos a dar turno. Vamos a ver qué juega. Juan Pantano. Carrion Feeder. Esto suena a Monolith Sacrifice. Pues tenemos que correr. Y vamos a jugar una espada. Que sacrifique su bicho. Y le toca a él. 7 cartas en mano. Es un deck muy rápido, muy bueno. Hinchas mucho los bichos y te pega todo y te destroza. Hay varias versiones, no sé qué versión será esta. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo contra ellos. Vamos a descartar una carta. Se descarta de Supernatural Estamina y le damos turno. Y la Mulligan a 5 contra él es muy duro. Esta primera partida suele ser perdida. Otro día gané una partida así en un torneo con esta baraja, con Backdoor, Golgari Backdoor, pero tuve bastante suerte, la verdad. Baja el Nestle Chamber, que es el que cuando se muere pone tantos tokens como fuerza tenga, y le suelen jugar esto encima para darle más 1 a 0. Bloquear o no bloquear. Vamos a bloquear aquí. Ponga el token. Vale, vamos a 19. Pone el token de tesoro. Y hace Scry 1. 2 cartas en mano. Y vamos a robar. Vale, vamos a bajar bastón y le vamos a dar turno. El pacto no se hubiese venido ahora bien, pero era demasiado lento y por eso lo he quitado. Pero tampoco tiene una super mano rápida, la verdad. Nos ha hecho un Rotten Reunion a la rata para que no la podamos recoger luego del cementerio. Supongo que lo jugarán de base también para Spy Combo y bueno, para muchos pairings que tienes que recuperar del cementerio. Young Willfire, la nuestra, también Mardu. Esto pinta mal porque ahora se lo va a hacer al Nestlet 3-1 y supongo que pegará y luego la sacrificará. Vamos a dejar que entre todo. Qué chulo va esta edición, la verdad, con el borde del espacio. Un bicho muy bueno, la verdad que es un añadido muy bueno para la Mono Black Sacrifice. Perigive Conner. Vale, se muere el zombie. ¿Lo sacrificará? No. Y petará el Nestlet, sí. Vale. Voy a poner 3 bichos y el bicho de nuevo. Estamos bastante fritos. Huele a fritanga.
Vale. Necesitamos una rata como agua de mayo. Con una rata se solucionarían las cosas. Pero no hay rata. Vamos a petar la Tizin y vamos a robar 2 cartas. Tenemos un punto de daño. Vamos a jugar Mindstone. Hacemos un punto de daño y vamos a hacer el mapa al bicho y Bloodfontaine. ¿Queremos la Bloodfontaine o no queremos la Bloodfontaine? Nos pone un token. Le decimos que la Bloodfontaine, el problema que tenemos es que, bueno, sí, le decimos que la queremos. Ponemos un token de Blood y podemos sacrificarlo con el Eviscerator. Pero no es lo mejor. Las ratas es lo que necesitamos encontrar para ganar esta partida. Vale. Vamos a ver. 4, 5 y juega el Perigee Becones otra vez. Pero ahora ya se queda. Antes lo jugó con el Warp y ahora se queda el bicho. Pega con el Nestle, no lo podemos bloquear porque si lo bloqueamos pondrá 3 tokens y el bicho de nuevo. Vamos a parar a una ardilla. Y nos van a entrar 5 y 1, 6. Vamos a 7. Vamos a Bloodfontaine, la vamos a jugar. Vale. Vamos a hacer Eviscerator así. A la Bloodfontaine, ya que no tenemos nada en el cementerio. Tenemos un punto. Bajamos Calni. Nos servirá para bloquear al Perigee. Y le vamos a dar turno. Ay, la rata, ¿dónde estará? Vamos a ver. 3 cartas en mano él. 2. Carrion Feeder. Uf, esto es un problema. Vale. No tiene mano ya, no tiene nada de cartas. Si robásemos una rata, como tenemos el Toxin, podríamos matarle el Carrion. Vamos a bloquear el Perigee y vamos a bloquear otra rata. Entrarán 1, 2, 3. Iremos a 4. Vale. Vamos a ver. Mindstone. Vamos a hacer Reconer a la Blood. Vamos 2 cartas. Hacemos un punto de daño. Otro bastón, pero ahora mismo no es lo mejor. Vamos a intentar sacrificar la Mindstone, a ver. Rata. No llegamos. No llegamos. Esta es suya. Porque aunque lo bloqueemos con rata tenemos que jugar. A ver, probamos con la rata. Tendríamos que jugar el Toxin. Nos vemos obligados a jugarlo. Ahora robaremos una carta. Actual Terror. Jugamos Boyuka. Y estamos muertos. Estamos obligados a bloquear al Carrion Feeder y al Perigee Beconer y nos entrarán 1, 2, 3, 4. Sí, estamos muertos. Vale, pues la primera perdida era de esperar. Difícil de saber qué poner. Los Droning Sorrow. Los Nihil se van fuera. Dures para lo que es
lo que roba. Tal vez Weather para ganar un poco de tiempo. Los Blackmoor Rock no son demasiado buenos aquí. Ticin se queda. Lembas. Un pacto podemos quitar. Una Blood Fontaine. Y un Weather. Vamos a probar así a ver qué tal. Es un deck muy difícil porque va muy rápido y sus bichos crecen, entonces también no te sirven los remover normales. Otra vez Murian, esto ya es demasiado. Sí, y ahora tenemos una mano más o menos decente. Nos la podemos quedar. Quitaremos un pantano. Y jugaremos Calni de primer turno. Nos hace falta encontrar el Dolinchorro. Los primeros turnos son importantes para echárselo y que no crezca, como por ejemplo este bicho que si crece es partida. Es un bicho muy peligroso. Mortician Beetle. Tenemos los Cast Down. Juegan Carrion Feeder. Además es cuando un jugador juega cuando sacrifica un permanente, o sea que ahora mismo con el toque de planta le vamos a dar +1/+1 y se queda. Vale, vamos a bloquear y vamos a sacrificar la planta. El toque de planta crecerá, se pondrá ya un 2/2 y nosotros robamos una rata. Bajamos tierra y vamos a bajar rata. Descartamos una carta y le podemos hacer el Toxin. Ahora que el Toxin me gustaría reservármelo para las ratas, pero depende de cómo vaya. Tal vez tengo que jugarlo a Reforbished. Vamos a ver. Oh, qué bueno. Esto duele mucho. Vale, nada, sacrificamos. Sacrificamos rata. Y 2 contadores para el Betel. La verdad que eso es muy bueno. Es un deck muy potente este. Es muy barato en el mod. Se puede jugar con muy pocos tickets. No sé si cuesta alrededor de 5 o 10 tickets. Y es realmente bueno. Muy agro y con muchos recursos. Fíjate como ya creciendo. 4 ya el Betel. 5. El Carrion Feeder se va a 2. 2, 3 y 6 y 3, 9. Pues necesitamos un milagro. Vamos a ver. Bueno, no es un milagro, pero algo es algo. Podemos poner el Calni. Y ahora que está Tappet, vamos a petarle el Betel. No lo ha sacrificado, se lo ha olvidado. Debió sacrificarlo. Y nada, pues a ver. Rezar que no tenga demasiado cartas en mano de bichos. Y a ver si podemos aguantar. Hacer un Earth, vale, estupendo, fantástico. Infestation Sage. Supongo que sacrificará y pegará con él. Vamos a parar con la planta. Y lo tenemos mal, como hemos de robar unas ratas. Necesitamos ratas. Vamos a robar con el Eviscerator petando un artefacto. Vamos a jugar una patata. Y vamos a jugar una rata.
estamos haciendo lo posible para sobrevivir, a ver qué se descarta. Vale, no está mal un perigui. Y le damos turno, a ver. Claro, ahora puede sacrificar el Infestation para robar carta. Se va un 2-2 y esto es un 3-3 ahora. Tiene 3 cartas en mano. Baja otro. Sí o sí necesitamos rata, pero ya. Si no, estamos ya abriendo el cadáver. 2 cartas en mano. Y hemos de bloquear sí o sí aquí. Que si no son 7 y vamos a 4. Pues vamos a bloquear aquí. Entran 3, vamos a 8. Y no hay noticias de las ratas, ¿no? Honduras, que ahora mismo la verdad no es demasiado bueno. Vamos a jugar pantano. Vamos a jugar rata. Podríamos haber jugado Dures antes, la verdad. La vamos a jugar ahora, pero es un poco tarde. A ver si encontramos algo. El greedy. Esto ya huele a partida. Bueno, vamos a intentar sobrevivir este turno si se puede. Pero ya no podemos sobrevivir porque ahora bajará el greedy y lo sacrificará y nos pegará con estos dos y ganará. Bueno, podemos ganar vida con el Reckoners, eso sí. Bloqueamos así. Vamos a ver si se sacrifica. Sí, sacrifica. Ponete solo. Solo nos salva la rata. Cuatro, 3, 7. Nos deja uno. Vamos a hacer Reckoner a... No, todavía no. Vamos a hacer que haga daño. Nos deja uno. Ahora sí, hacemos Reckoner a la rata. Y rezamos que paguen una rata. Venga, rata, rata. Rata de la cripta, te invocamos. Vamos. Pues no se ha invocado nada porque aquí no ha venido nadie. ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! Vale, pues... hacemos rata de la cripta. Hacemos... Toxin. Y... petamos rata. Uf, salvados por la campana. Va a 19 y vamos a 8. Bueno, pues podemos aguantar un poco más. Vamos a ver si no se roba nada espectacular. Tenemos rata, tenemos Blue Token. Podría haber petado en su turno, pero he preferido hacerlo en el mío, ahora que no tenía nada en mano, para que no pudiera sacrificar y luego ganar alguna cosa en su turno. Vamos a ver qué he robado. Estamos a 8. Vale, no roba nada importante. Vamos a bajar rata. Descartamos. Tierra. Jugamos Boyuca. Vamos a robar con la Clue Token. Vamos a jugar Fanática a la Tierra Artefacto. Y le vamos a dar turno. Vale, baja un Sledge Sampler. Nos toca a nosotros. Vale, esta también es buena.
malo es que no podemos salvar a la rata. Vamos a jugar una Mindstone. Y vamos a pegar con la rata por 2. Esperemos que no tenga nada para poder hinchar al bicho. Jugamos otra Mindstone. Y al final de turno sí, vamos a sacrificar el mapa del token de mapa, o incluso la rata, porque luego jugaremos un Drowning Sorrow. Es mejor esperarse un poquito, pero yo creo que a lo mejor ahora lo podemos hacer. Sí, podemos hacerlo. Vamos a 7. Vamos a petar la rata con el Reconers. Otra rata. Vamos a jugar el Drowning Sorrow a 2 bichos. Weather, ahora mismo no lo necesitamos. Con 2 tokens. Lo juego así porque me da mucho miedo que le haga +2/+0 y que me llene la mesa. Tengo otra rata también por ahí, o sea que la puedo ir jugando. Así que prefiero ir así, a buena letra. Hay que poner el troll en mesa y ser el finisher. El mapa toque me parece que voy a sacrificar. Y vamos a jugar una Boyuka. O mejor vamos a jugar un Swamp. Y así tenemos otra Fanatical. Esta vez vamos a hacerlo más. Vale, hemos robado el Pactol. Puede ser un buen bicho para empezar a remontar. Sí, he tenido suerte encontrando la rata. Baja vampiro. Vamos a jugar el Pactol o el Troll. Troll serían... Podríamos jugar el Troll, pero creo que voy a jugar el Pactol, sí. Vamos a jugar el Pactol. Vamos a ganar un poco de vidas. Vamos a hacer map token a él. Dures al cementerio. Vamos a jugar otro aquí. Drowning Sorrow a la mano. Y le vamos a dar turno. Al final de turno vamos a jugar el Fanatical a la otra. A la Tierra Artefacto la vamos a jugar. Vamos a ver. Pasa. Bueno, vamos a hacer misplay otra vez, misclick. Vamos a pegar con el Pactol. Va a 10. Y ahora sí que vamos a jugar el troll. Vamos Boyuka. Y a ver si nos hacemos misplay podemos jugar el fanático Lofenin al final. Le damos turno. En principio ya lo tenemos. Muy raro sería, pero cosas más raras han visto. Sí. 1-1. Bueno, hay que rezar, porque con este deck es súper difícil ganarle. Vamos a dejar todo igual. Sé que tiene alguna carta para devolverse del cementerio, pero con las Boyucas ya tendría que ser suficiente. Y nada, intentar a ver si podemos aguantar los primeros turnos, como hemos hecho con las ratas, después y limpiar mesa. Pero claro, necesitamos al menos 3 o 4 turnos
para poder bajar Mindstone al menos y rata con el Toxin. Saliendo él es complicado, pero vamos a intentar a ver qué podemos hacer. Bueno, no sé si las dures eran tan buenas tener tantas, pero aquí están. Llevamos 2 y nos han salido las 2 en la mano. Le podemos quitar al menos lo que es cartas para que Ron no robe. Y así tenga, por lo menos solamente tenga las cartas de bichos y ya está. Vamos a ver cómo empieza. Infestación Sage, vale. Vamos a hacer dures. Ha hecho Mulligan a 6, me parece. Sí, he hecho Mulligan a 6. Tiene un vampiro, un Sledgehammer y le quitamos el Village Ritz. No ha estado mal. Ni tan mal. Vale. Pegará, vamos a 19. Sledgehammer, supongo, o vampiro. Ha robado de robar carta. Y Mortician, uff. El problema de ahora es ese, ¿no? Que el Vettel va a crecer en breve y si baja vampiro se pone muy encima, se pone muy complicada la partida. Voy a bajar Haunted Mire, voy a hacer dures. Ahora no puedo quitar nada y le voy a dar turno. Si no tuviera el vampiro no estaría mal la mano, no estaría mal el Drowning Sorrow, sería partida. Pero con el vampiro supongo que jugará el vampiro ahora. Vamos a ver qué hace. No, Infestation Sage. Vale. Pasa que aunque ponga estos robará carta, pero bueno, ni tan mal, ¿eh? Hacemos el Drowning Sorrow. El Eviscerator se queda arriba. Le matamos todo y pone los tokens. Tiene vampiro, pero nos hemos quitado encima el Vettel. Y el vampiro tenemos un cast down aquí. A ver, solo tiene 2 manás, está un poco falto de maná. O ha pillado el Vettel con el Unearth. Y ahora tenemos esto. A ver, tiene 2 cartas, una es un vampiro. Le podría matar el Vettel, pero necesitamos también robar cartas. El cast down siempre se puede hacer, o sea que a las malas voy a jugar la Blood Fontaine y voy a jugar el Eviscerator por si robo tierra y la puedo jugar. Sí. Bajamos tierra, tenemos rata de la cripta. Estupendo. Vale, pues es un buen robo. Supongo que ahora sí que bajará vampiro. 2 cartas en mano y pegará. Y como antes, ahora bajo la rata de la cripta. Vamos a ponerle el Toxin. Le ponemos el Toxin y la sacrificamos. Y limpiamos mesa. Puede sacrificar en respuesta para que no gane tantas vidas, eso sí que lo puede hacer. Vale, pues 19-19, 2 cartas en mano
Y tenemos rata y tenemos weather. Tenemos un clue token que podemos robar. Y Blood Fountain que nos podemos devolver la rata. If Station Sage. Y nos da turno. Vamos a descartarle la carta que tiene en mano. Vamos a ver qué tiene. Vale, Supernatural Stamina, está muy bien de haberla descartado. Y vamos a robar con la Clue Token. Vamos a bajar tierra y le vamos a dar turno. Tenemos un Eviscerator en el cementerio. Y Cast Down y Weather. Y unas ratas todavía en la mano. Vamos a bloquear. Que ponga el token. Y nos da turno. Bajamos tierra artefacto. Vamos a hacer Blue Token a la rata de la cripta y a la rata de Furbished. Vamos a jugar rata, le descartamos. Hemos de pagar 2. Cierto. Vamos así. A ver qué le quitamos. Pantano. Y le damos turno. Claro, tampoco tenemos tanta win condition, pero al final es aguantar los embistes que tenga y controlando. Ahora pegará con el volador. Vamos a dejar que entre. No queremos que haga 2x1 y que caguen más bicho, no queremos eso. Vale. Cast Down y Eviscerator. Vamos a dejarlo así. Es ir controlando la mesa, que no se dispare con ningún bicho y que lo vaya haciendo de esta manera. Bloqueamos aquí. Que haga bicho. Vale. Vilas Blitz, roba 2 cartas. Baja Pantano y baja Vampiro. Nosotros vamos a hacer Eviscerator a tierra artefacto. Y vamos a dejarlo aquí. Vamos a jugar Licor. Bajamos Pantano. Licor. Hacemos Fanática Licor. Y ahora estaría bien probar un Pactol o un Pactol. Sí, un Pactol no estaría mal. Vamos a Weather para no descartar. Hemos de descartar igual. Vamos a descartar el Ball Whispers. Le vamos a dar turno. Zumi, este pone token, esos son los que no nos gustan. Pega, nos vamos a 24. Sacrifica al Nezumi. Nos pega de 3. Vamos a 22. Vamos a jugar las ratas. Claro, el problema está en que si lo hacemos de 1, ella hinchará el vampiro. Entonces podemos hacerlo de 1 y en respuesta hacerlo de otro.
Vamos a, sin pasar la prioridad, vamos a hacerlo de uno. Y ahora hacemos de otro. Y a ver qué hace. Y ahora hacemos de otro. Sí. Vale. Y jugamos el Calni. Y le damos turno. Tenemos que ir rápido porque nos quedan 6 minutos. A ver si nos da tiempo. El pacto lo necesitamos ahora, o el troll. Vamos a bajar unas ratas. Y le vamos a hinchar para tener algo. Robamos pacto terro, perfecto. Pegamos con nada. Le vamos a dar turno. Está muy controlada la partida. Ahora sí que ya en principio con el pacto en mesa es partida. Haremos pacto. Pegaremos con la rata. Y al final de turno robaremos con el Fanatical y el Eviscerator. Vamos a robar. Quitamos la planta, token de planta. Hacemos un punto con el Packdoll y con el Eviscerator a una tierra, artefacto. Robamos otras dos. Jugamos pantano. Jugamos rata. Otro punto con el Packdoll. Descartamos. Supernatural estamina. Jugamos otra rata. Descartamos. Un map token se lo vamos a poner al pacto, a ver. Vamos carta de. Vamos Calmi. Pegamos. Dejamos en 5. Y le damos todo. Y muy bien jugado. Muy bien, pues una ganada más. Vamos a la quinta y a la última. Bueno, pues vamos con la quinta y última ronda. Nos toca contra el usuario Zero Club. Buena suerte. Y vamos a ver qué juega este usuario. Nosotros tenemos una mano con Calni. Empezamos nosotros y Bolt. Además tenemos Fanatical, o sea que nos la quedamos, sí. Vamos a jugar primero el Calni, el Garden. Planta el token y vas. Vale. Cierra artefacto blanca negra. Bueno, puede ser la nueva Orzo descarte que se está jugando bastante. O también puede ser la Esper, que también está bastante de moda. Vamos a jugar patata y le vamos a dar turno. Vamos a ver qué juega ahora. Sí, es la Esper con la batata, con la Blutata. Ahí la tenemos. Cryogen Relic. Roba carta. Es un deck que roba muchísimo. Pero nosotros a lo nuestro. Vamos a poner la Mindstone. Y como está Tapet, vamos a aprovechar para hacer un Fanatical con patata. Vamos a ver. Y
ves, además esto nos ha ayudado a rampear bastante. Hemos podido jugar turno 3, petar la patata. Y tenemos ahí 4 manas posibles. Hemos de seguir creciendo. Ahora le meteremos una rata. Baja isla. Y baja Kenku. Uf, Kenku es muy duro. Voy a poner un bicho que sí o sí es indestructible y vuela. Esto es muy duro. De side ya sabemos lo que vamos a poner, los Troublemaker. Vamos a bajar tierra, artefacto y vamos a jugar una rata para descartarle una carta. A ver qué le quitamos. Vale, Razor Type Bridge. Y vamos a jugar. ¿Qué hacemos? Tenemos 2 abiertos. Podemos jugar el Eviscerator a la planta token, a la que está Tappet. Y sí, y lo tenemos que dejar aquí. Podemos hacer un map token a la rata, pero tampoco sería demasiado. Y también necesitamos para hacer la retro del Eviscerator, aunque tenemos Calmi. Sí, vamos a hacer un map token aquí. A ver qué vemos. Fanatical. Lo dejamos arriba. Y le vamos a dar turno. Bueno, es duro. El Kenku, la verdad que es un bicho que, con la habilidad que tiene, es realmente bueno. Y además se lo puede subir con un core y volver a jugarlo y volver a hacer otra objetivo a otra tierra. Sí, es durillo. Vamos a ver. No podemos destruirlo, solamente con la espada. Pero antes tendríamos que destruir al Kenku. Y ahora ya ha puesto el Hawk. Así que lo tenemos un poquillo crudillo. Se sube la batata. La vuelve a bajar. Sí, sí. Vuelve a robar. Esto es una locura. Esto es no parar. Y nos da turno. Nuestra rata es un 3-2, pero no es suficiente para poder atacar. Vamos a poner un Calni. Vamos a jugar Fanatical al token de planta. Vale. Vamos a jugar el map token en la rata. Candy Trail lo dejamos arriba. Y vamos a pegar con la rata ahora que es un 4-3. Aprovechando que tiene la tierra Tappet. Claro, necesitaríamos hacer todo lo posible para que la tierra indestructible se quedara sola y pudiésemos bajar la espada. Pero por ahora no podemos hacer eso. 4 y 4-8, quitamos una tierra y le damos turno. Podríamos haber hecho cast down al Green Hawk, pero prefiero esperarme un poco a ver qué hace. Pero sí, hubiera sido una posibilidad. Atacará con todo. Vale, nos entran 6, vamos a 14. Siguiente turno. Backdoor Terror. Sí, tal vez sí. Baja core. Subirá el Kenku, supongo. No, la Blutata. Ah, el Kenku. Vale. Y si nos da turno le vamos a destruir el core. Thoughtcast. Roba 2 cartas. Le vamos a destruir el core. Y vamos a jugar tierra. Vamos a pegar con la rata.
Iremos a 12. Vamos a jugar Pactol. Vamos a jugar Candy Trail. 2 puntos de daño. Vamos a jugar el Scry, a ver qué vemos. Blood Fountain y Pactol, queremos las dos. Primero el Pactol y luego la Blood. Y vamos a jugar un Anihil, por si quiere recuperar algo. Con otro punto, a 9. Y le damos turno. Vamos a ver si dura en mesa nuestro Pactol o si lo mata. Si quiere jugar Kenku. 1 y 1 negro, cast down al Pactol. Era bastante probable que sucediera eso. Pero tenemos otro en la recámara. Vamos a ver qué hace. Si juega Kenku. Juega Kenku. Sí, juega Kenku. Y supongo que elegirá otra vez Goldmine Bridge. Pensaba que iba a elegir la Miss Bound. Vale. Otra tierra que es indestructible, es un testre volador. A ver qué hace ahora. Supongo que pegará con el Cleanhawk y se dejará abierto, sí, así. El Goldmine de pie. Podríamos petar la Nihil y robar una carta. Me voy a esperar. Vamos a robar Backdoor. Así. Vamos a petar el Candy Trail. Jugamos Blood Fountain. Lo jugamos. Le hacemos 2 daños. Y va a 6. Y esperemos que no tenga otro cast down. Y si nos aguanta un poquito más en mesa el Pactol, está a 6, o sea que está cerquita. Si nos lo mata, pues con la Blood Fountain lo podemos recuperar, ¿vale? Nos lo mata. Aunque bueno, también puede tener un Travenchar. Eso también podría ser. Supongo que pegará. A ver, rata. Uf. Pues vamos a descartar. Vamos a descartar el Toxin o la Teething Blades. Creo que el Toxin. Y con un azul Thoughtcast. Sí. Va a 5 cartas. La verdad es que este deck lo va muchísimo. Entre la Blutata, los Thoughtcast, se sube y se baja la Blutata una y otra vez. Core, Travenchar. Bueno, mejor aquí que no al cementerio. Hay que aprovechar ahora para recuperar los Pactol. Vale, bajamos tierra. Vamos a jugar al Blood Fountain. Vamos a recuperar los 2 Pactol. Vamos a jugar uno. Lo dejamos a 5, vamos a 19. Y le damos todo. Claro, tiene los Travenchar y tiene los Cast Down. Ya lleva 3 removal. Otro Travenchar. Sí. Muerto nuestro Pactol. 2 y 2. Pegará con todo. Iremos a
3, 2, 5, 7, 8. Vamos a 11. Y juega Sneaky, casteándola. A ver, necesitamos ahí jugar el Backdoor. Y vamos a jugar otro Backdoor. Hay que aguantar como sea. Tenemos 2, va a 2. Si uno de los dos aguanta, podemos sobrevivir. Vamos a ver. 3 cartas en mano. Ahora pega de 3, 6, 8, 10, 12, 13. Pega de 13. Un mana blanco. Greenhawk. Supongo que rata o brutata. Brutata. Sí. Baja brutata. Roba carta. 4 cartas en mano. Está buscando los removal. Vamos a ver. ¿Tendrá removal o no tendrá removal? Nosotros en el siguiente turno, jugando el Teething Blade, si entra, es partida. Vamos a ver. Peta la brutata. Roba carta. Vamos a ver. Pega con un Goldmire. Sí. Greenhawk, Forbidget y Sneaky. Vale. Son 5, 7, 9. Iremos a 5. Iremos a 5, pero ya le matamos a la siguiente. Y va a ser por un pelo, ¿eh? Por un perillo. A ver, un blanco. Thraben Inspector. Vale, es uno relevante. Vale. Bajamos patata. Y empezamos con los lags del mall. Vamos a ver si la conexión quiere. Pues aquí ha pasado algo raro. Ha pasado algo raro porque está empezando la partida de cero. Esto es súper raro, no lo había visto nunca. No puedo escribir. La partida va sola. Y no sé muy bien qué es lo que ha pasado. Es la primera vez que lo veo. La verdad, es curioso. No sé si cuando termine de todo esto la partida continuará o qué ocurrirá. Voy a dejar que pase. Vamos a ver. Es como si estuviera en cámara rápida. Es como los replays que antes había en el mall, que luego los quitaron por el tema de que había mucho lag. Y ahora es algo parecido. Vamos a ver si cuando termine se termina la partida y se puede ir a hacer cyborg, no lo sé. ¿El contrincante sigue ahí o se ha ido? Ah, vale. Sorry, Magic Online has encountered an error. The system will attempt to replay to its last known stable state and retry the transaction. If the replay isn't successful, a new game will be started. Bueno, pues vamos a esperar a que termine de hacer todo eso. Justo ganábamos en el siguiente turno. Es ahora. Sí, el contrincante también está alucinando. La patata no sé si va a entrar. A ver, voy a repetir. Si se vuelve a buguear.
Vale, entra y ganamos. Vale, pues vamos a meter los Troublemaker y vamos a meter los Droning Sorrow, un Anihil, Snuff Out, Spinning Darkness y dos Dures. Y vamos a quitar los Black Max, no sé qué. También son buenos contra él. Ese es el problema, que hay muchas cartas que dices, ¿las quito o no las quito? Voy a quitar un Candy Trail. Voy a quitar... Las ratas son buenas, claro. Un pacto lo vamos a quitar. Un Black Magnet. La Tiffin. Es que no me gusta meter muchas cartas porque al final es lo que tiene. Se desvirtúa mucho el deck. Pero es que las latas con el Toxin es muy bueno contra él. Tenemos una Mindstone, Dures. Las Creep Rats son muy buenas. Vamos a quitar un Black Magnet, una rata y vamos a quitar una Nigel. Vamos a dejar así. Vamos a ver si la segunda partida la podemos ganar. Ahora empieza él. Vale, nosotros tenemos una mano razonable. Tenemos Planta Token y Fanatical. Y tenemos Lembas, Troll para buscar tierra. Está bien. Nos falta Removal. Hubiera estado bien, pero bueno. Y alguno para algún Troublemaker no estaría mal. Vamos, le hacemos Calni, le damos turno. Vale, encienden. Jugamos tierra. Y vamos a jugar a Mindstone. Y le damos turno. Baja la tierra girada, artefacto, que le da azul y blanco. Bajamos tierra. Podemos bajar ya Pactol. Sí, vamos a bajarlo. Es muy probable que tenga removal, pero vamos a jugar. A ver si nos lo mata. No, pues en principio no nos lo ha matado. Creo que se ha equivocado y ha hecho Misclick. Nos va a petar el Backdoor, pero nosotros vamos a hacer en respuesta el Fanatical. Vale, robamos y robamos con la patata. Vamos tierra. Creo que vamos a dejar aquí y vamos a hacer el ciclar el troll. Ha hecho mis clic. Le ha pasado como a mí por el lag. A veces está pasando mucho que con el lag le das y no reacciona y entonces eso te pasa al turno siguiente. Zodcast, roba 2 cartas, va a 6 cartas. Vamos a ciclar el troll. Buscamos tierra. Bajamos tierra. Podemos jugar bueno, sí, vamos a jugar las lembas.
vamos a jugar, ahora que está tapete el azul, el Icor. Vamos 3 cartas. Vamos a bajar Nihil. Y vamos a jugar el map token en la planta. Lo damos tierra y le damos turno. Descartamos el pantano. Vale, estamos a 7 cartas. Él tiene 7 cartas también. Vamos a ver qué es lo que juega. Otro Zodcast, va a 7. Ya digo, este deck roba muchísimo. Y tiene mucho bicho también. Mucho removal. Ahora juega la Brutata. Nos hubiese venido bien ahí los Troublemaker para quitárselas de encima. Pero hay que guardarlos para si baja el Kenku y nos hace tierra artefacto y por si acaso. Willing Hawk sube patata, roba carta. Es una locura porque es que cuando se entra y sale roba carta, o sea, es muy buena, muy buena. Se juega en este deck y ya está, me parece que no hay ningún deck más que lo lleve. Creo que hay algunos que llevaban Archure, también las he visto que los llevaban, pero poco más. Vale, vamos a jugar Backdoor. Y vamos a jugar Carny Garden. Vamos a jugar Blood Fountain. Hacemos 2 de daño. Va 16. Y le vamos a dar turno. Porque si hacemos map token a la planta, sí, lo podemos hacer. O al bicho mejor, al Backdoor. Robamos tierra y por lo menos hemos visto una carta más. Y le damos turno. Es muy posible que tenga Thraben para cuando hagamos el recuperar bicho. De hecho, antes no sé cómo se lo hemos colado. No es habitual, pero lo hacen muy fácilmente. También es posible que lleguen Dust to Dust y que nos hagan Dust to Dust a Backdoor y a Lembas, por ejemplo. Vamos a ver. No hace Cast Down. Y nos hace Boyuka y nos quita los 2 Backdoor que tenemos en el cementerio. Esto sí que nos duele muchísimo. Vale, baja Thraben. Y pegará con el Green Hawk. Vamos a 22. Vale, pues vamos a jugar. Vamos a descartar con el Blood Token. Descartamos Pantano. Vamos a jugar Icor. Robamos carta. Vamos a sacrificar Milestone. Robamos carta. Y jugaremos Haunted Mire. Y le daremos turno. Final de turno del suyo. Si no juega nada especial, le daremos lemas. Nos falta alguna carta de robo. Estamos esperando hacer el Dorming Sorrow cuando tenga más bichos en mesa. Vamos a ver. Kenku. Esto es fastidioso. Porque además es un 3-3, o sea, no lo matamos con el Droning Sorrow. Tenemos que hacer 2 Droning Sorrow para matarlo. Hace objetivo
por My Bridge. Y supongo que pegará. Y nos harán... Vamos a bloquear con la planta. Y nos entrarán 5, vamos a 17. Haremos lembas, iremos a 20. Juega otra putata. Otra carta roba. Necesitamos robar el Troublemaker para quitarnos de encima el puente. Vamos a jugar lembas, vamos a ganar vida. Y vamos a jugar el Drone Zorro ahora, yo creo. Y así hacemos el Scry de 1. Fanática de arriba. Vamos a jugar Anihil para robar carta y robar el fanática. Pasa que tenemos muchas tierras, tampoco podemos hacer a lo loco. Tenemos 4 y 4, 8. Vamos a jugar Ball Whispers y le vamos a dar turno. Qué molesto. Si tuviésemos la espada le podríamos matar, pero no la tenemos. A ver. Linhawk sube putata. Fíjate que estaba a 3 y ahora ya se va a poner a 5. Aparte que tiene los Clue Token en mesa también. La vuelvo a bajar. 5 cartas en mano. Dejará. Vamos a 17. Y necesitamos Troublemakers. Llevamos 4, no hemos visto ninguno. Llevamos 27 cartas vistas del mazo. Kiryoyen otra vez. Blutata. Vale. Vamos a jugar Fanática a la Icor. Algún Troublemaker encontraremos, supongo. Pues no. Ha habido suerte. Vamos a hacer un cast down al Linhawk. Y robaremos carta. Vamos a ver. Vamos a hacer un Endurance para ver qué tiene en mano. Un Earth y Teething Blade. Vamos a quitarle... Vamos a quitarle la Teething, me parece. Sí. Vamos a jugar patata. No hay ningún Troublemaker todavía. Vamos a jugar... No, hay que esperar un poquito. Vamos a jugar Boyuka. Y le vamos a dar turno y al final de turno suyo jugaremos el Fanatical. Pero el Troublemaker es raro que no haya aparecido todavía. Tenía en mano la Teething, tenía un Linhawk y el Unearth. Blutata para arriba. Y Blutata para abajo, ¿no? Venga, pues para abajo. Pegará otra vez, voy a 14.
Licor sí que lo matamos. Vamos a matarlo ya. No. No, porque se devolverá con el Unearth. Vamos a dejar que juegue la Lutata otra vez. Nihil. Bueno. Ahora mismo no tenemos nada en el cementerio. Y ahora sí que vamos a hacer el cast down en el core. Y vamos a jugar el Reconers a Licor. A ver si salen los Troublemaker. Aleluya, salió uno. Vamos a jugar patata. Vamos carta. Y vamos a jugar Troublemaker. Sacrificando patata. Y le quitamos el puente. Jugamos Battle of Whispers. Vamos a hacerle el map token al Troublemaker. Actual Terror. Vale. Y le damos turno. Hemos de descartarnos. Descartamos del carne. Roba carta. Vamos a ver. Es una partida, la verdad que nos quedan 22 cartas en el mazo. Él va robando también de desgaste. A ver quién le llega antes las soluciones. Glimhawk. Trata para arriba. Tengo que ir rats. Eso está bien. Porque puedo limpiar mesa y dejar el Troublemaker en mesa. Lutada de nuevo. A 7 cartas. Pega, vamos a 14. Rata. Descartaremos el Golgari. Rodfar. Bueno, descartaremos el de Rodfar o no, porque la Boyuca la queremos. Creo que voy a descartar el Snoozout. Y otra Nihil, o sea que de recuperar el cementerio no nos podemos olvidar. Así que voy a jugar Reconers en la Blood Fountain. Vale. Vamos a jugar una cripta, una rata de la cripta. Lo vamos a hacer de 2. Vamos a pegar. Si no nos lo mata, irá a 11. Vamos a jugar Pacto. Y vamos a jugar Boyuca. Uf, madre mía, vamos a ver. Esto está siendo más largo que un día sin pan. Roba carta, va a 5.
de jugar Blue Tata a la carta que está tapeada, así que puede hacer todavía muchas cosas. Juega Tiffin, sacrificamos el Troublemaker, sacrifica a Nihil, esto está un poco desesperado, va a robar. Claro, nos quita la rata y nos quita el Troublemaker. Juega Cast Down, todavía tiene otra Nihil. Se nos están acabando las win condition, pero bueno, aún nos quedan otros Troublemakers todavía para jugar. 4 cartas tiene él, 19 cartas en el mazo. Vale, vamos a quitarnos la Golgarion, que me gustaría mantenerla, pero tiene un Earth. Vamos a quitarla, sí. Vale. Tenemos otra rata. Sí, podemos jugarla. Y en respuesta, si nos la matan, sacrificamos pagando todos los manases y al menos le haremos el daño. Vamos a ver qué hace. Hace Blue Tata, la sacrifica. Y otra Blue Tata sacrificada. Vamos a ver, estamos ahí los dos remando. Bueno, 20 cartas en el mazo, pegará con el Refurbished. Vamos a 12. La rata le hace que no juegue nada. Juega un Core. Vale. Sube Teething Blade. Lo quiere bajar. Baja. Vamos a petar la rata. Vamos a petar de 8. Vale. Vamos a 4 y él va a 2. Voy a hacer un Unearth de rata o de Core. Hace de Core. A ver qué se sube, supongo que Blue Tata o Skoy, o sí, Blue Tata. Y bajará Blue Tata. Sneaky Snacker. Y Blue Tata. Bajamos cripta, manejamos ratas y le ganamos. Cast down. Boyuka. Vale, bajamos rata. Y GG. Good game. Muy bien, pues hemos ganado la última ronda. En principio 4-1, no está nada mal. Bueno, pues esto ha sido todo con el deck Aripacto. Le hemos hecho 4-1. Bueno, el deck es muy robusto
Hemos tenido algunas fortunas, como en la partida que jugamos contra Mono Sacrifice, que necesitábamos la rata y la encontramos, pero también hemos tenido alguna ronda, como la que hicimos Mulligan a 3, que nos penalizó mucho. Aún así, un 4-1 y con los diferentes pairing que hemos tenido, yo creo que es un buen resultado. Espero que os haya gustado. Si os gusta el contenido, ya sabéis, os podéis agregar, podéis suscribiros a mi canal, le dais a like. Iré subiendo más contenido cada una vez por semana. Y nada, pues os espero aquí para darle caña y aquí os espero con la empanadilla humana. Nos vemos. Empampanadilla, 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 una